Buenas tardes, alumnos. Vamos a comenzar con este video explicativo de los casos prácticos correspondientes a la clase de identificación de riesgos de incorrecciones significativas a nivel de estados contables y de afirmaciones. Veamos qué dice el temario. Casos prácticos, identificación de riesgos, riesgo del compromiso y riesgo a nivel de cuenta y revelaciones, riesgos penetrantes y riesgos específicos significativos. Caso 1. Usted es designado auditor de un organismo estatal descentralizado con el objeto de emitir diversos informes de auditoría previstos en las normas de auditoría vigentes. Como parte de la evaluación del riesgo del trabajo que le ha sido encomendado, entre otras cuestiones determina que a su criterio existe cierto riesgo reputacional para el auditor por la posible difusión que sus informes tendrán frente a terceros. Se pide a. ¿Cómo clasificaría el riesgo de este compromiso y por qué razón? Bueno, este es claramente un riesgo que excede a los estados contables o a una afirmación específica. Esto es un riesgo a nivel del compromiso, ¿sí? Es un riesgo del compromiso del encargo de auditoría en general. ¿Por qué razón? Porque va a afectar claramente el encargo desde el primer momento, ¿sí? Desde el momento en que el auditor es convocado a hacer el encargo hasta la emisión del informe. El auditor deberá dar respuestas a este riesgo contando inclusive con una debida planificación en base a las características del ente, contando con un equipo de auditoría idóneo y con experiencia, quizás definiendo o informando que el informe de auditoría va a estar preparado en un plazo quizás un poco mayor de lo normal. Tal vez el auditor va a tener que algunos controles que los haría rotativamente, hacerlos en forma más frecuente, es decir, que afecta el riesgo de compromiso en general. ¿Y qué acciones planearía como auditor para enfrentar este riesgo determinado? Bueno, un poquito lo que acabamos de decir, todo lo que hace a planificación, a la conformación del equipo de auditoría, todo lo que hace a la ejecución, el desarrollo del plan de auditoría, la ejecución de las pruebas de auditoría, la definición de la fecha en que se va a emitir el informe, bueno, todos aspectos que van a ser alcanzados y condicionados por este riesgo del compromiso en general. Caso 2. Mencione qué factores deben considerarse al evaluar el riesgo que los estados contables en su conjunto en la etapa de actividades previas al trabajo y cómo se puede categorizar dicho riesgo como resultado de dicha evaluación. Bueno, dice, mencione qué factores deben considerarse al evaluar el riesgo de los estados contables en su conjunto en la etapa de actividades previas al trabajo y cómo se puede categorizar dicho riesgo como resultado de dicha evaluación. Claramente que los factores que deben considerarse para evaluar el riesgo de los estados contables en su conjunto, en forma previa al trabajo, va a ser la característica del ente en cuestión, el ambiente de control que perciba el auditor, el relevamiento inicial que el auditor realice al momento de encargar, de suscribir el compromiso de auditoría, las características del personal que trabaja en el ente, la experiencia o la idoneidad del personal que trabaja en el ente, si se trata de una primera auditoría o de una auditoría que es recurrente. Y este resultado, ¿sí? ¿Cómo se puede categorizar a los efectos del plan de auditoría o de todo lo que hace al proceso de auditoría? Bueno, es un riesgo penetrante, ¿sí? Porque alcanza a todos los estados contables en general y no a una afirmación específica. Caso 3. Para cada uno de los factores de riesgo que se señalan a continuación, indique qué tipo de riesgo incrementa, penetrante a nivel de auditoría o específico a nivel de cuenta y en qué etapa de la auditoría debe evaluarse. A.
empleados de la compañía con poca experiencia y baja capacitación. Bueno, como decíamos en el caso 2, si se trata de una compañía con empleados de poca experiencia y baja capacitación, esto es un riesgo que afecta a los estados contables en general. Por lo tanto, es un riesgo de auditoría penetrante y se tiene que determinar en la etapa de la planeación preliminar. Si ustedes revisan el proceso de la auditoría, este tipo de riesgo se realiza cuando el auditor obtiene una comprensión del control interno imperante en el ente y de otras características que hacen y que afectan a la confección de los estados contables en su conjunto. B. Transacción procesada en forma sistemática. Como aquí se trata de un riesgo que afecta a una transacción y por ende a una afirmación o revelación de los estados contables, se trata de un riesgo específico y se determina en la etapa del desarrollo del plan de auditoría cuando el auditor realiza una evaluación de los riesgos a nivel de afirmaciones y tiene que dar, para después dar las respuestas adecuadas a esos riesgos a nivel de afirmaciones, diseñando procedimientos de auditoría posteriores, ya sea pruebas de controles o pruebas sustantivas. Cuenta asociada con estimaciones contables, lo mismo que en B, es un riesgo que afecta a una afirmación, por lo tanto es un riesgo específico y como evaluación de riesgo específico que es, se efectúa en la etapa del desarrollo del plan de auditoría. Y alta dependencia de la remuneración del directorio respecto de los resultados de la sociedad. Bueno, los resultados de la sociedad impactan a nivel de estados contables en su conjunto, o se evalúan a nivel de estados contables en su conjunto, y por lo tanto este es un riesgo del tipo penetrante y este se evalúa cuando el auditor realiza una indagación a efectos de obtener una comprensión del control interno imperante en la sociedad, del ambiente de control, en la etapa de la planeación preliminar. Bueno, espero que le haya quedado bien claro estos desarrollos que estamos haciendo. No se olviden de leer siempre el enfoque teórico que se da al respecto en la clase, la bibliografía de la materia, antes de poder intentar por su cuenta resolver estos casos. Y quedamos a disposición por cualquier consulta. Saludos.